Muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Castro y voy a explicar el punto 2 del taller 2. Este sería el enunciado del punto 2, cuando nos comentan que un cilindro hidráulico, CF, sería este de acá, está conectado y controla la varilla D, que sería esta de acá. Y nos muestran que la varilla BD tiene un grosor de 5 octavos y está conectada a una varilla vertical de 3 octavos con un diámetro de 3 octavos. El ejercicio nos dice que determinemos la tensión de cizallamiento, que sería el shearing stress, y encontremos la tensión de carga en C, que pasa por el miembro BD, sería este de acá. Este sería el diagrama de cuerpo libre en el cual tengo en consideración todas las fuerzas, al igual que sus componentes en X y Y, y todas las mediciones las puse como variables. Para que ya cuando alguien quiera hacer el ejercicio solo cambie estas variables por números y pueda encontrar todos los valores. Las ecuaciones a utilizar van a ser estas. Pitágoras, una, una fuerza multiplicada por coseno de un ángulo, una fuerza multiplicada por seno de otro ángulo, una sumatoria de fuerzas, en este caso puse C, que va a ser igual a 0. Cómo encontrar una fuerza, en este ejemplo puse C, que sería sus componentes en X al cuadrado y sus componentes en Y al cuadrado sobre una raíz. La tensión de cizallamiento, que sería fuerza sobre área, y la tensión de carga, que sería fuerza sobre el thickness y el diámetro, que en este caso sería el grosor y el diámetro. Y acá sería la solución del ejercicio y ya en el Excel lo voy a explicar. Primero hice una tabla de datos en la cual, como comenté al comienzo, estos serían todas sus distancias y todos sus datos, y ya cada persona puede meter acá cualquiera que ellos quieran para generar unos datos diferentes. En estas partes puse, por ejemplo, la longitud de AB en X, que sería AB en X, que sería 1.8, la longitud de AB en Y sería 8, y sucesivamente con todos los datos del ejercicio. Algo para tener en cuenta sería que hice una parte de acá para convertir estos ángulos a radianes, para poder hacer unos ejercicios de una forma más sencilla. Comenzamos con el ejercicio. Empecé haciendo la longitud de AB, la real, sería sacando un Pitágoras. Tenemos en X y en Y, hacemos la fórmula comentada anteriormente, que sería esta de acá, y hallamos la longitud. Después voy a la parte donde tengo más datos, que sería en DE, ya que tengo la fuerza de 400 libras y tengo un ángulo que me va a ayudar a sacar los componentes en X y en Y. Para sacar sus componentes en X, tuve en cuenta la fuerza y la relación de seno-coseno. En ejemplo, la de X sería coseno, entonces su fórmula sería la fuerza por coseno de 75, pero en radianes. Después hago lo mismo con Y, tengo en cuenta que esto ya sería con seno, sería 400 por el seno de 75 en radianes. Me darían estos dos datos. Después vamos a encontrar la fuerza en AB. Para eso, lo que hago es sacar una sumatoria de fuerzas en C, dado que tengo ya los datos de todas las partes de la figura, excepto los de AB, CX y CY. Para eso lo que yo generé fue las fuerzas en BX y en BY, sería una fuerza por el coseno o el seno de un ángulo. Al no tener la fuerza de AB, lo que hice es que solo puse eh, sus componentes en X y Y y para después multiplicarlos cuando ya tenga la fuerza AB, que es lo que hice acá. Entonces, en estos casos para BX sería 1.8, que sería esta parte de acá, sobre la longitud real, que sería 8.2, al igual que en BY, que sería la otra parte.
Para hacer la sumatoria de fuerzas en C, se iguala a 0. Después de esto, pongo todos los datos que tengo hasta el momento, que sería de X, de Y. Y acá hay una parte muy importante que se tiene que tener en cuenta al hacer este ejercicio, que sería estas dos longitudes, 4 y 7. Como mostré en el PowerPoint, yo hice un triángulo para tener en cuenta la relación de distancia que voy a tener. Se va a tomar en cuenta las de 4 cuando sea coseno y seno y tenemos su ángulo que sería 20, al igual que cuando tengamos en 7 que sería 20 en las dos partes. Cuando se hace la sumatoria de fuerzas va a dar este numerito de acá. Hay que tener mucho cuidado cuando se vaya a hacer la división de todas las partes y que queda a la izquierda y que queda a la derecha. Ya al tener esto, como comenté ahorita, al acá no tener las fuerzas, no están las fuerzas multiplicando, ya las multipliqué y ya acá me dan las Bx y By completos. Después de eso, hago sumatorias de fuerzas en Y y hago sumatorias de fuerzas en X, porque ya tengo todas estas fuerzas en X y en Y, solo me faltaría la de C. Sería despejar Cx y Cy. En estos casos, se resta Bx y Bx, perdón, y en este caso se suma Bx de Y By, y ya tendría Cx y Cy. Al ya tener Cx y Cy, podría ya empezar a solucionar los ejercicios que me propone el enunciado, que sería encontrar el shearing stress, que sería la fuerza sobre el área. ¿Cómo encuentro la fuerza de C? Al igual que comenté acá en esta tablita, la fuerza de C sería la sumatoria de C en X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. Ya al tener C tengo su fuerza y para sacar el área sería el diámetro, que en este caso el diámetro sería este de acá. Y por último, tendría que hallar la tensión de carga. Y la tensión de carga tengo todos los datos, que sería la fuerza, el grosor y el diámetro, que sería el thickness y el diameter. Y ya con eso puedo encontrar el final del ejercicio. Muchas gracias por la atención.